Hey, welcome to English Star. I'm ready to begin. Um, Spanish now. Bien, lo primero que todo, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar el cuestionario que habíamos hecho en el video número 120. Así que para revisarlo, aquí están las respuestas. Se me confundió por otro tema en el video anterior, así que en este lo voy a completar. Vayan al video 120 y ahí van a estar las preguntas, ¿cierto? Y, y las posibilidades de cuáles deben ser las posibles respuestas, y aquí las tengo, ¿cierto? El primero es, la oración dice, She leads her husband by the hand like a child. ¿Cierto? Tercera persona, en este caso el sujeto, el pronombre she, y corresponde el verbo con la S agregada al final porque está en la tercera persona en oración simple, afirmativa y en tercera persona singular, en este caso el sujeto, y por lo tanto corresponde leads. La segunda, the plane leaves Paris airport at 20 hours. En este caso, ¿cierto? También corresponde a una oración afirmativa. Presente simple. El sujeto, tercera persona, en este caso, the plane sería, si lo reemplazáramos por un pronombre, está con el sustantivo the plane, el avión, ¿no? Si lo reemplazáramos por un pronombre sería it, ¿cierto? Por lo tanto, corresponde la S al final del verbo, lives, lives. Y el sujeto está en tercera persona singular. Tercera, the bank lends money to you. Lo mismo que el anterior, the bank es un sustantivo, tercera persona, oración presente simple, y en este caso tercera persona singular, ¿no? Si lo reemplazáramos por un pronombre sería el neutro it. Por lo tanto, the bank lends, la S al final del verbo, money to you. Número 4. She opens the front door to let the cat in. Aquí fíjense que la oración está en presente, ¿cierto? El sujeto es tercera persona, por lo tanto el verbo opens está con su correspondiente S, igual que las anteriores, pero no es el verbo que tenemos que ver, sino que el verbo let. Y como la oración sigue, she opens the front door, ¿cierto? Ella abre la puerta principal, to let, en este caso para dejar al gato entrar. Ya está en infinitivo el verbo, por algo debe terminar en ar, ir, en este caso dejar. Número 5. My dog likes to lie down. Sorry. Excuse me. My dog likes to lie in bed all day. Ya, aquí lo mismo que las otras oraciones. My dog, ¿cierto? Sujeto, tercera persona, singular. En este caso, si lo empezáramos por un pronombre, sería el neutro it. El verbo principal, en este caso likes, está con la S correspondiente. Y luego el verbo que estamos estudiando en infinitivo, ¿cierto? Porque se trae antes su preposición to, que convierte al verbo en este caso infinitivo, ¿no? Terminaciones ar, ir. Entonces, my dog likes to lie in bed all day. ¿Se han fijado que algunas mascotas que quieren quedarse acostados en la cama, tapados ahí, y no quieren levantarse? Ok, número 6. The road led directly to the lake. The road led directly to the lake. Ahora, fíjense bien aquí.
En este caso, si no le coloco una expresión de pasado, yo también la podría hacer con el verbo en manera presente, de manera presente. En este caso, leads, ¿ya? Porque la manera de uno poder, en este caso, yo decir ya, si yo quiero colocar el verbo en presente, lo puedo hacer, o en pasado lo puedo hacer. Eso va a depender de lo que yo quiera decir en el momento. En este caso está correspondiente porque el verbo, en este caso este viene del verbo lead, ¿no? Viene el verbo lead que se escribe L-E-A-D. Por lo tanto está el verbo en su forma correcta en pasado, ya que es el camino conducía directamente al lago. Por lo tanto es un pretérito imperfecto. ¿Ya? La número 7. Andy left the room 5 minutes ago. Evidente acá, pasado, ¿cierto? Sujeto, tercera persona, en este caso tercera persona singular, ¿cierto? Es un sustantivo propio, un nombre. Si lo reemplazaron por un pronombre sería he, ¿ah? Y como está en pasado el verbo, evidentemente no lleva las reglas del presente simple. Entonces solamente se coloca su verbo en pasado, como en la oración anterior. Andy left the room 5 minutes ago. Andy abandonó o dejó el cuarto hace 5 minutos atrás. O hace 5 minutos atrás. Número 8. I lent my bike to my brother yesterday. En este caso, tenemos el verbo lend en pasado lent. Por lo tanto, corresponde, si quiere uno, le coloca una expresión en pasado. Si no quiere, no la coloca. Porque el verbo ya en sí va a indicar que el verbo está en pasado. Pero, fíjense que la número 9 es importante destacar esa situación. Dice lo siguiente: They let them cross the border. Aquí en esta situación, la oración dice, los dejaron cruzar la frontera. ¿Ya? Cuando uno, por ejemplo, si yo, porque yo puedo decir acá, antes de yo acercarme a la gente encargada de la migración, yo voy a decir, oye, o sea, voy a llegar ahí al lugar donde está el personal y les voy a preguntar amablemente si es que yo puedo cruzar la frontera, ¿ya? Si me dejan. Como todavía no se ha desarrollado la acción, porque yo la estoy preguntando, yo puedo dirigirme ante ellos en presente, ¿ya? Evidentemente, si la respuesta es sí, yo obviamente voy a tener que decir me dejaron pasar la frontera, porque ya la respuesta fue hecha, fue dada. Por lo tanto, es evidente que uno ya lo puede decir en algo que sucedió, algo que pasó, ya está en pasado, ya está en pretérito. Por lo tanto, en este caso, un pretérito perfecto, ya que es un hecho concreto. En el momento dijeron, ok, cruce nomás, puede cruzar la frontera. Por lo tanto, esta oración se va a referir en ese contexto, ¿ya? Porque el verbo let se escribe igual en presente, en pasado y en participio. Por eso es que aquí uno tiene que ver la situación de la frontera. Y la número 10, the picture lay hidden in the archive for over 40 years. ¿Ya? Evidentemente que acá el verbo está en pasado. Por lo tanto, estaríamos listos con la revisión de este quiz en el video número 120. Muy bien. A ver, ahora vamos al verbo, en este caso make. El verbo make dice lo siguiente: make, to create or produce something by working. ¿Ya?
crear o producir algo a través del trabajo. Eso es lo que quiere decir la definición del verbo make. ¿Ya? Y hice algunos ejemplos acá, los vamos a ver rápido porque tenemos poco tiempo. Por ejemplo, la primera, they make paper from old racks. ¿Ya? They make paper from old racks. Hacen papel de trapos viejos. Esa sería la traducción de esta oración. Y evidentemente tenemos ahí un sujeto plural, ¿cierto? En este caso explícito, ¿no? Que está ahí el pronombre, evidente. Y el verbo, por supuesto que está en presente también. Esta sería una oración en tercera persona plural, el sujeto, ¿no? Y afirmativa, por supuesto, son todas oraciones afirmativas. Fíjense en la siguiente, dice, she makes all her own clothes. She makes all her own clothes. ¿Ya? Ella fabrica, ojo con esto, no es que el verbo quiera decir fabrica, ¿ya? Pero cuando uno trata de adaptar este verbo de acuerdo a la situación o al hecho de que ella se dedica a hacer ropa, evidentemente que uno lo va como catalogando o direccionando el verbo hacia algo que es más adecuado para ese trabajo. Entonces, yo puedo decir, ella hace toda su propia ropa. Pero evidentemente que uno también puede decir, ella fabrica toda su propia ropa. Ella fabrica su propia, su ropa incluso. No es necesario que uno pueda decir su propia, en este caso own, ¿no? Ella fabrica toda su ropa. ¿Ya? Y si quiere ser más directo con la traducción, ella hace toda su propia ropa. Sería como, bueno, pero también se puede decir de esa otra manera, ella fabrica su ropa. La siguiente oración, the film always makes her cry. Es evidente que aquí existe una película, ¿no? Que se ve de manera repetidas veces. Y los acontecimientos de la película hacen que la persona que la ve, en este caso una mujer, ella, acá está con el adjetivo posesivo her, ¿ya? Que eso corresponde a femenino, la hacen a ella llorar, her cry, es evidente que esa película le da mucho sentimiento. Por lo tanto, the film always makes her cry. This film always makes her cry. Esta película siempre la hace llorar. Y la otra oración, digamos la última, the noise in the school makes learning difficult. Bueno, como verán acá, seguramente muy cerca de la escuela existe una construcción. Y cuando se produce ese tipo de situaciones siempre hay ruido. Por lo tanto, the noise, el ruido, in the school, en la escuela, ¿ya? Quiere decir que la construcción está dentro del recinto. In es para todo, es la preposición del lugar. In es para todas las cosas que están dentro de un límite. En este caso, dentro de la escuela, el ruido dentro de la escuela hace, ¿cierto? El ruido en la escuela dificulta el aprendizaje, que es la manera resumida de ver esta oración. ¿Ya? Pero en el contexto de decir uno ya, ¿cómo quiere decir esto? Porque el ruido puede estar más lejos, más cerca. Entonces por eso tengo que más o menos entender las palabras que están indicadas en esta definición del verbo make. Por lo tanto, the noise in the school makes learning difficult. El ruido en la escuela dificulta el aprendizaje. Ok, muchas gracias por ver los videos. Gracias a las personas que están suscribiendo. Y seguimos adelante más rápido cada vez para completar los verbos irregulares. Así que nos vemos pronto en un próximo video. Bye bye.